empathic too, because he thinks that there are things inside the body, not much in the head. Oh, sure. When I say mind, I'm actually talking about any part of you that is involved in how you make decisions, how you think, how you live, and so on. Cuando hablo de mente, realmente me estoy refiriendo a todo lo que es el ser humano en su totalidad. So please excuse me for not being more accurate, but Perdona por no ser concreto. For the people who actually pay a great deal of attention to the other ways of making decisions and thinking, you're absolutely right. Sí. But all of that influences us, and so how that influences us is important. Como todo esto nos influencia es muy importante, pero realmente sí, evidentemente las personas a veces tomamos decisiones en base a lo que sentimos y no tanto a lo que pensamos. Absolutely correct. I agree with you completely. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Vale? ¿Más preguntas por aquí que se os ocurre? ¿Por allí? ¿Sí? Sí, ha dicho que el PNL era el estudio de la excelencia. Me gustaría saber si se puede sentir esa excelencia que te da el PNL sin haberla estudiado. Your name is? Mercedes. Perdón. Mercedes is asking that NLP is the study of excellence. Can you feel that excellence and do that excellence even if you don't study NLP? Sure. Sí, claro. Sure. But usually it requires a lot more time. Pero normalmente te lleva más tiempo. And requires some special skills on the part of the learner. Y requiere unas habilidades concretas y especiales por la parte del aprendiz, del estudiante. Some people are tremendously good copiers. Hay gente que es buenísima copiando. And sometimes they can become very, very good at something if whatever they want to become good at has most of its magic on the outside. If it's not inside magic, but outside magic. And people can become tremendously good at things if they're good copiers, if the skills they're studying are outside skills. Si lo que son las habilidades están fuera de uno, es muy fácil coger y decir, venga, voy a copiarlo, y hay gente que es muy buena copiando cosas que están fuera de uno. Las copias y las imitas después. The difficulty comes if the primary talent or skill comes from inside. ¿El problema dónde está? Si lo que es la capacidad o el talento viene de dentro de la persona, viene de dentro y no es algo observable de fuera. Okay? It's mental skills that are really the key to their expertise as opposed to physical skills. A diferencia de habilidades físicas concretas, casi todo lo que tenemos son habilidades mentales, interiores. Okay? Or you get situations where it's physical, but at a certain point, there is some special internal awareness that is a key to the next step. And people can get all of the processes, but they can't find the key. Because the key is inside the person's head, not in their behavior. Claro, el tema es que incluso siendo físico, hay momentos puntuales donde entra a jugar una parte de lo que es la conciencia interior. Algo dentro que tú mismo no te das cuenta que es, pero que entra a jugar y que marca la diferencia entre alguien que es excelente y alguien que no lo es, para seguir avanzando. But sure, the people that we study, they became excellent somehow. Claro, And they didn't know NLP. las personas que eran excelentes no tenían ni idea de lo que era la PNL y evidentemente fueron excelentes. Y ellos no tenían la PNL ahí para poderlo descubrir. But they usually spend anywhere from 30 to 60 years to get to that level of expertise. Pero el problema es que tardaban entre 30 y 60 años para llegar a ese nivel de maestría. What we want to do with NLP is speed it up. Lo que queríamos hacer con la PNL es de alguna forma buscar un atajo. So if I can learn from Fritz Perls to be as good as he is mostly as good as he is in 2 years or 1 year, that's a whole lot better than having it take 40 years. Mucho mejor, mucho más rápido ser tan bueno como Fitzgerald en solamente 1 o 2 años en lugar de tirarme 4, 5 o 20 años. Okay.
What has happened to a lot of people, especially in the human development world, is that they've had to select a system to believe in and study because they had to stay with that system for 10, 15, or 20 years in order to really learn it. El problema en el mundo del desarrollo personal es que a lo mejor tienes que estar en un sistema, en una cosa muy concreta durante 15, 20 años para ser un maestro de verdaderamente bueno. There's 40 or 50 great systems. Hay como unas 40, 50 sistemas buenísimos en el mundo de desarrollo. And if it takes 10 or 15 years to learn one, then I don't have much life left to learn the other 40. Imagínate, si te lleva 10 años aprender uno de ellos, ¿cuánto te llevaría aprender los otros 40? No hay edad posible, no hay años suficientes. Now, sadly, what happens typically in those cases is that the system that I decide to learn, I fight for it. I tell you it's the good one, it's the best one. Why? Because I spent 15 years learning it. El problema es que cuando descubres cuál es el que te gusta, a lo mejor te han pasado 15 años que los has estado estudiando. Dices, pues me gusta, o a lo mejor prefieres otro, te has tirado 15 años, ¿no? Well, no system is the right one or the good one. No hay un sistema que sea el bueno o el malo. They're just systems. Simplemente son sistemas. They do a few things good and they do a lot of things not at all. Y hay algunas cosas que se hacen bien y otras que se hacen mal. So that if we could study a system and learn its magic quickly, y podemos estudiar un then we sistema. add another system and another system and another system, and each system we study gives us more skill, gives us more options, more choices. Lo chulo de la PNL es que te da la posibilidad de estudiar uno y luego otro y luego otro y luego otro y al final tienes un montón de posibilidades donde poder elegir. That's the advantage of NLP. Esa es la ventaja de la PNL. NLP gives you a meta system for learning other systems quickly. La PNL es un metasistema que te ayuda a aprender otros sistemas de una forma muy rápida. NLP is not a system. La PNL no es un sistema. It's a meta system. It's a system about systems. Es un sistema de otros sistemas. Metasistema. Which is perfect. That means that we can learn systems quickly by chunking down. Y está guay, porque te da la posibilidad de aprender todos los sistemas que quieras, ¿cómo? Concretando, yendo al detalle y sacando las cosas que quieres aprender de cada uno de los sistemas. So that's the advantage. Y esa es la gran ventaja de la PNL. ¿Vale? Any more questions? Más preguntas. Carmen. Mira, yo tengo una doble pregunta. La primera que yo estoy viendo la PNL muy orientada hacia el crecimiento personal, hacia el desarrollo personal, el bienestar, está muy bien. Sí. Pero cuando ya existe una patología, cuando ya nos encontramos con algún problema un poquitito más, sí. Más psicológico, como puede ser una depresión, una ansiedad excesiva, ¿qué eficacia tiene la PNL? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, al tener una rama tan amplia de edades, sí. Poder trabajar, en mi caso, desde adolescencia, niños, hasta adultos mayores, sí. También hay eficacia ahí, porque convencer a una persona para que tenga un desarrollo personal con 80 años es muy difícil. Okay, Carmen has two questions. The first question is, she's a clinical psychologist, and she wants to know what is because you say now you're talking about personal development, the development of your, cleaning up your mind, your body, your whatever, have more options, more possibilities. But what happens when somebody with a problem of a therapeutic problem such as a depression, anxiety, or something like that comes to you? How effective NLP is? That is the first question. The second question is, she's working with different kind of ages, clients with different ages, kids from 15 years old to people with 80 something, 85. Is it so easy also to apply NLP in those different ages? ¿Está bien la pregunta?
Okay. Yes, those are the two questions. Good question. Number one, you can't do NLP. There's no such thing. No puedes hacer PNL, no es eso. You can use NLP to learn other systems and use those systems very skillfully at the right time. Puedes utilizar la PNL para aprender distintos sistemas y utilizar esos sistemas en el lugar apropiado en el momento adecuado. So NLP, you can't do NLP. It's not a system. PNL en sí misma no es un sistema, es la suma de los sistemas que tú quieras aprender. Pero you can use NLP to study Freud, psychology, whatever it is that you want to study. So when I work with clients, I'm a psychologist. Yo soy un psicólogo. Go ahead. Es un psicólogo y él ha estudiado pues, con gente como Freud, como Carl Rogers, como un montón de gente distinta. Okay. I'm a psychologist. I have a university degree in psychology. Tengo un diploma, o sea, una licenciatura de psicología en psicología. I'm not a licensed psychologist in America anymore. I let that go away a long time ago because I haven't lived in America for a long time. He dejado lo que es la licencia de psicología de Estados Unidos porque llevo muchos años sin estar ahí. So I have a good psychology background. Pero tengo antecedentes de psicología muy fuertes y muy sólidos. Now, because of that, I have also studied with the help of NLP, therapeutic metaphors, hypnosis, adolescence development. Go ahead. He estudiado, gracias a la PNL, un montón de distintas disciplinas como terapia metafórica, adolescentes, Carl Rogers, Milton Erickson. Studied the skills of many of the great therapists. He estudiado a los grandes terapeutas de toda la psicología. So I have great respect for them and great respect for what they were able to do. Tengo un gran respeto por ellos y lo que ellos llegaron a conseguir. So I have a client in front of me who has a psychological problem. Y tengo un cliente que tiene un problema psicológico. What system or what set of skills will fit that problem most accurately, most successfully? Y lo que tengo es una persona con un problema y lo que hago es buscar exactamente cuáles serían las habilidades concretas de los distintos sistemas a los que aplicar a esta persona concretamente. So because of NLP, I can use a little bit of psychodrama. Así que gracias a la PNL puedo utilizar un poquito de psicodrama, A little bit of active listening from Carl Rogers. un poquito de Carl Rogers, de escucha activa, Parts therapy from Fritz Perls when it's valuable, when it works. terapia de partes, de Fritz Perls cuando es útil, A little bit of Ericksonian hypnosis to increase the power, increase the effectiveness of what else I'm doing. un poquito de lo que es la hipnoterapia de Milton Erickson para ayudar a todo este proceso. I can bring into the therapy session the appropriate skill sets from 4 or 5 different styles or systems that fits the client maximally, perfectly. Lo que puedo hacer es traer como 5 sistemas o 6 distintos que encajen precisamente con la necesidad del cliente en ese momento. So I have a client comes to me with depression. Si viene alguien con depresión, First I observe and I ask questions to find out how that depression works. entonces lo que hago es observo y veo qué nivel de depresión tiene, ¿no? What is its structure? What's the mechanism, the mental mechanism that makes depression work? Entonces lo que observo es el mecanismo exacto de cómo la depresión está funcionando con esta persona concretamente, cuál es el patrón. Then I take the tools, the skills that I've gotten from different systems that affect that mental process. Y lo que hago es coger distintas habilidades de distintos sistemas para ayudarle Some of it from psychodrama, some of it from Gestalt, some of it from hypnosis. Que pueden afectar a este proceso. Algunos vendrán de psicodrama, otros de hipnosis, otros de adolescente. I can do that because I have a meta
understanding called NLP, which allows me to understand the client and the systems and match them for effectiveness. Lo que me ayuda a la PNL es entender dónde está el cliente, cuáles son los sistemas disponibles y lo que hago es encajar exactamente lo que necesita el cliente en ese momento. So I'm really doing psychodrama, gestalt, and those things, because those are the things that have the skills necessary. Lo que estoy haciendo es un poquito de psicodrama, un poquito de gestalt, un poquito de lo que sea necesario para resolver ese problema, esa situación. I like that very much. I like being able to create for the client the system for them that fits them best. Me encanta crear para el cliente aquello que le encaja a la persona para permitirle salir de ahí. Okay, so did you get that, Enrique? I like to create the system for the client that fits the client best. Quiero crear exactamente el sistema concreto para el cliente, o sea, de alguna forma está hecho para él el sistema. No es que utilices una cosa u otra, sino que creas un sistema concreto para ese cliente. But I'm not doing NLP. Pero lo que no hago PNL. I'm using NLP to figure out what part of the systems that I've already studied are relevant for this client. Utilizo la PNL para entender cuáles son las distintas habilidades de los distintos sistemas que encajan con la relevancia, en este caso, de este cliente. It's exciting, it's interesting, it's fun. Es divertido, es súper chulo. I don't find clients that I can't work with. Almost never. Once in a great while, but basically, I work with clients quickly, easily, and in a kind of a fun way. And unless there's some crime that needs to happen, and we finish it. We deal with it. They deal with it. I'm the facilitator. And I kind of bring the tools in and help them use them. Prácticamente no tengo clientes que no pueda trabajar con ellos, porque al final lo que hago es verles. De vez en cuando, uno de cada muchísimos, a lo mejor no puedo trabajar, pero prácticamente con todos ellos soy capaz de gestionar eso, crear ese sistema para cada uno de ellos y darles lo que necesitan para que ellos lo hagan. Yo no hago nada, yo simplemente les pongo a su disposición las herramientas para que ellos lo hagan. For me, it's exciting. It's fun, and I really enjoy the process of working with clients, whether it's one or a family or a business or a training group. It's all part of the process of gathering information and using that information to select the appropriate communication to accomplish a result. A mí me encanta utilizar precisamente todas estas distintas herramientas para poder elegir exactamente cuál es el sistema adecuado que le va a ayudar a que la persona salga adelante y resuelva sus problemas. I like people, I like working with people, and I love if I could be of value to them in some way. So for me it's the best. It's they are happy, I've enjoyed the process, and we go on and make life better for everybody. That's nice. That's what I'm on this planet for, I think. A mí me encanta hacer esto. Para mí es para lo que estoy en este planeta, para ayudar a que otras personas resuelvan sus problemas y las personas son felices. Yo soy feliz ayudando a que las personas sean felices y así todos somos felices. Enrique, I apologize. I've run over my time. I appreciate your tolerance. No, it's okay. I mean, I think that everyone is so happy listening to you. So, do you want to answer another more question? Sure, it's up to you. I've passed my time. You decide. You're the boss. Okay, I'm the boss. So, soy el jefe, así que ¿tenéis alguna pregunta más para Frank? Es un lujo tenerla aquí, por favor, aprovechad. Sí. ¿Hay alguien más aparte de este? Yo quería preguntarle, llevo 49 años buscando la excedencia. Sí. Con 36 días Sí. estoy en el camino de la excedencia. Me falta algo. A ver, repite la pregunta. 49 años buscando la excedencia, Sí. ¿no? Okay. Y ahora, según esto, habéis dicho, con 36 días Sí. de necesidad de nuestros cursos, Sí. estaría en el camino de la excedencia. Sí. ¿Dónde ha estado? Le he hecho 2 años, ¿vale? Lo que es la formación en sí es verdad que son 36 días, pero lo que es la práctica de todo eso, pues no, ponen 2 años, es igual. Quieres preguntarle concretamente que cómo es posible, ¿no? Claro, ¿dónde está la PNL de toda mi vida, no? Que lo encuentro ahora. Okay, Carlos is asking, okay,
he's 49 years old, 49, ¿no me has dicho? 49, and you're saying with 3 different courses and doing all the practices during maybe 2 years, I could achieve excellence, and during 49 years I've been searching for excellence and I didn't find anything, and you're telling me that in only 2 years I can achieve that excellence? In 2 years, you could have the skills necessary to achieve pretty much anything you want to achieve. 2 años vas a poder tener las habilidades necesarias para poder conseguir lo que quieras. No, you'll have the skills necessary. Whether you do it or Las not, habilidades. you have to using those skills. Pero dependerá de ti que quieras utilizarlos o no. ¿Bien? And that means doing whatever, using the skills to learn the necessary things to be the best in your field or to be excellent in whatever you want to be excellent in. So but if you have the tools in 2 years, yes, you'll be able to become excellent in anything you're willing to do the work to become excellent in. You'll have the ability to create that excellence, yes. La respuesta es que sí, tendrás la habilidad y la posibilidad de hacerlo. Otra cosa es que lo hagas, porque luego, evidentemente, te llega un tiempo ponerlo en marcha y desarrollarlo. Pero sí, en 2 años de trabajo con PNL tendrás las habilidades y las herramientas para poder hacerlo. Now, if it's a physical skill, Si es una habilidad física, you also have to go through the training of your body también tendrás que to desarrollar la create parte those corporal physical abilities. para poder conseguir esa habilidad física. I'm a professional golfer. Soy un golfista profesional. Golfo profesional también. Golfista profesional. I keep a lot of people to play golf. Y puedo jugar con muchísima gente al golf. Okay. Now, there's the mental game of golf, Está el juego mental del golf. and there's the physical game of Luego golf. está el juego mental del golf. I can teach the physical game to a person in a year or 2, Puedo ayudar a enseñar lo que es el juego físico del golf durante 1 año o 2. and if they practice enough to develop the physical skills, Y si practican suficiente para desarrollar sus habilidades, they will run right into themselves. They will run right into their head, because golf is a sport that makes you crazy. conseguirán no frustrarse muchísimo, porque el golf es un deporte que te genera mucha frustración. When you reach a certain skill level, you run into yourself. Cuando consigues un nivel concreto, empiezas a comerte el coco. And I tell them, when that happens, Cuando come back to me. Cuando eso suceda, cuando empiezas a empezar a frustrarte porque llegas a un nivel que no lo superas, vuelve a mí. And it will take 2 or 3 months Y a lo mejor en to 2 meses, work on the mental skills, and then you'll be able to do anything you want. en 2 meses podrás superar todas esas cosas a nivel mental y a partir de ahí podrás conseguir todo lo que tú puedas y quieras en el mundo del golf. Now, a minor nuance here. Un matiz aquí. A friend of mine very much wants to be a top level golfer. Un amigo mío, imagínate, quiere ser el top del golf. He's strong, he's physical, Es fuerte físicamente, mentally very skilled, mentalmente un crack, but he will never be a good golfer. pero nunca va a ser un buen jugador de golf. Why? ¿Por qué? Because he's also a mountain climber. Because he's also a mountain climber, yeah, I know who he is. Y porque además lo que hace es subir montañas. And Escalador. he's a very good mountain climber. Y es muy bueno como escalando montañas. To be a mountain climber, you have to develop certain muscles and certain kinds of strength. Para ser un buen escalador necesitas desarrollar una serie de músculos y desarrollar un tipo de fuerza concreta. And because of what's required of your body, Y porque eso he es... will never be a good golfer. He can't. The physical requirements on your body between those two sports are contradictory. Hay un conflicto entre ser un buen escalador y ser un buen golfista, porque evidentemente no estás desarrollando una serie de músculos que no te ayudan para nada en el golf. So that's very frustrating for him. Es muy frustrante para esta persona. He's very competitive and he competes with 2 very good golfers often. Y es muy competitivo y normalmente compite con 2 jugadores de golf muy buenos. And he doesn't like losing. Y no le mola nada perder.
Okay, but he cannot compete with those two golfers Pero no puede competir con esos dos golfistas. unless he's willing to give up mountain climbing and then restructure his body for 2 years. A no ser que deje de hacer escalada y que durante 2 años esté reestructurando su cuerpo. So there are some nuances. Así que hay algunos matices, evidentemente. But he's a very talented man, and if he actually wanted to be a great golfer, he's going to have to give up mountain climbing. Es muy talentoso y lo podría llegar a hacer, pero claro, tendría que dejar lo que es la escalada. Okay? We have two more questions. Aquí uno, y luego Mónica también. Sí, visto la teoría, Sí. creo, y supongo que la realidad, si en los 5 primeros años de existencia de todo ser humano es cuando se aprende la base, es cuando se adquiere la formación que luego va a evolucionar, si llevamos, como os he dicho al principio, la PNL al colegio, y en esas edades, incluso estudiando a lo mejor a los 7, a los 8, a los 10, a los 12, 2 años de entrenamiento cuando el cerebro es secante y absorbe todo el conocimiento de lo que circunda a esa persona, estamos ante una revolución cultural y serían generaciones de excelencia cada uno de lo suyo. Okay. José Luis is saying a reflection about if the people in the school, I mean the kids, start learning during the first 5 years, and if you take NLP to the schools, and you take NLP to all these little kids, would it be a revolution to have like a new generation of people with all these skills? If you can teach this in the schools and the education system, would it be a new way for the humanity to evolve? You know, my simple answer is, of course. Mi respuesta simple es, pues claro. I know kids that have been raised, I know quite a few kids that have been raised with these skills. They don't know the names of the skills, but they have the skills built into their heads because they were raised by people with the skills. Yo conozco unos cuantos chavales que tienen ya esas habilidades porque sus padres ya tenían esas habilidades y las estaban aplicando a sus hijos. Con sus hijos. They're good at what they do. Son muy buenos en lo que hacen. What I notice most about them is that they're calm, confident, comfortable with their lives, and basically are pretty sure that they can do whatever they want to do with their lives, and they're happy with what they're doing with their lives. Básicamente son chavales calmados, tranquilos, que se saben seguros de sí mismos, capaces de hacer lo que quieren hacer con sus vidas y tranquilos a la hora de tomar las decisiones que quieren tomar para hacer lo que quieren hacer. They're not world changers, they're not taking over the world, but they, in their relationships and their friendships, their worlds, their people, their friends are very positive, very confident, very comfortable, and very balanced, and that's what they like, that's what they prefer in their life. It's quite beautiful to see. No son como cambiadores del mundo, grandes líderes, etcétera, sino que son personas que están bien con donde están tranquilos, tienen confianza en sí mismos, son muy positivos, transmiten seguridad a sus compañeros, a sus amigos y están bien, no necesitan nada más porque es lo que les hace felices. So I don't know what the evolution would be, but from everything I've seen, I would certainly like the way it works. No sé si habrá una revolución o qué tipo de revolución sería, pero lo que tengo clarísimo es que la gente estaría mucho más feliz de lo que es. Quería decir más evolución. I have some kind of philosophical beliefs and values about all of that, which we probably should save for another day. But I have a lot of very specific ideas about that evolution, about what could happen, what should happen, how it will work, and so forth. And I'm really happy about that, and I'm really looking forward to that possibility. I think we really need the human race to change in some fundamental ways. The human race is not doing really well. La raza humana no está yendo nada bien. Entonces, realmente yo tengo un montón de ideas y propuestas concretas para llevar todo eso. Lo que pasa es que si nos ponemos a hablar ahora de todas estas cosas que tienen en la cabeza para desarrollar, podríamos llevarnos otro seminario entero. Pero que lo tiene clarísimo, que el tío quiere cambiar y dejar su legado bien claro en todos los sitios donde pueda. And I'm really looking forward to what our evolved young people will do. I think that they'll
they'll make the world a better place. I'm hoping that very much. Tengo la seguridad de que si los chavales tienen esa capacidad, estoy seguro de que van a hacer el mundo mucho mejor, si son capaces de tener todo esto. Y si esta conferencia se traslada a la ONU, puede estar aquí ciudadanos, se lleva a esos presidentes de 200 países del mundo. José Luis is proposing well, we are recording this thing. He's proposing to take this to the United Nations so that all the leaders in the world could see this and could take it into movement, start moving. I'm with you. I'll stand right beside you. Te apoyo en todo lo que necesites, claro que sí. Ok, thank you. ¿Otra pregunta por aquí, Mónica? Sí, bueno, yo a Fran, que es un regalo tenerla aquí, le iba a pedir algo más práctico, no tanta teoría. Sí. Hay algo que a todos, a hombres y a mujeres por igual, nos afecta independientemente de la edad que tengamos y de la vida que tengamos cada uno, y es ese constante espiral que tenemos mental. Entonces, si nos puede regalar un pequeño truco para que iniciemos una nueva vida y parar ese gusano que tenemos todos y no llevar donde no debemos. Okay, Monica is asking you, besides the gift that is having you live here with us, if you could give us a little hint or a little something practical for them to take home, because right now she's saying that we are in this like a crazy mindset of putting around ideas and we cannot stop it. If there is a way, something practical and easy that we can take home and start like stopping and being much more effective. Okay, of course, happily. Claro que sí. Well, one of the language structures that's incredibly damaging to people, that by learning it and changing it can have a great deal of positive influence on a person's life very quickly, and it's not very difficult. You got to learn it and do it, but I'd be glad to share that with you so you can take that home with you. Does that sound interesting? Hay una estructura del lenguaje que de alguna forma es muy sencilla de aplicar y que lo podemos utilizar para esas rayaduras de mente que nos metemos y que a veces nos cuesta. ¿Os gustaría aprenderla? Sí. Yes. Okay, great. There's a fancy word for it. It's called nominalizing. But what it means is when you turn a verb into a noun. Tiene un nombre así curioso, que se le llama nominalización, y es convertir un verbo, hacerlo un nombre, un sustantivo. It is a very dangerous language habit. Es un hábito lingüístico muy peligroso. And by learning to turn the nouns back into verbs can give your life new meaning and new value very quickly. Y volver a convertir los nombres en verbos te puede cambiar la vida. Let me give you an example. Something is wrong with my relationship. Un ejemplo. Algo está mal en mi relación. People say things like that. La gente dice ese tipo de cosas. Algo va mal en mi relación. Relationship. Relación. Okay. See, in fact, there's no such thing. Es que no existe eso. You don't have a relationship. You are relating. Tú no tienes una relación. Lo que estás haciendo es estás relacionándote. Because you are changing every day, always. And you're always changing. Porque estás continuamente cambiando. Es decir, no es una relación, sino que relacionándote. Every day. Y lo haces todos los días. So if I say my relationship is bad, si dices mi relación va mal, I can say that, or I can say puedo decir eso. I am not comfortable with the way I am relating right now. Puedo decir, no estoy cómodo con la forma o la vía en la que me estoy relacionando ahora mismo con mi pareja. If I'm not comfortable with the way I'm relating, I can change it. Si no estoy cómodo con la vía o la forma en la que me estoy relacionando con mi pareja, significa que lo puedo cambiar. If my relationship is bad, si mi relación está mal, something outside of me is wrong. Evidentemente no puedo hacer nada. Hay algo que está en mí que va mal. My anger is destroying my family.
Mi enfado está destruyendo mi familia. Anger. Mi enfado. La rabia. There's no such thing. No existe la rabia. There's no such thing. But when you say it as a noun, it's a thing, it's separate. Pero si lo dices como un nombre, es como es algo separado, algo sin vida, algo ¡pum! Rabia. I am being mad right now. Si en lugar de eso dices, estoy rabiando, estoy rabioso, ¿okay? I am being mad. Estoy sintiéndome enfadado, I am talking loud. estoy hablando alto, I am saying things too fast. estoy diciendo las cosas muy rápidamente. Okay, that's different than my anger is destroying my life. Todas esas frases son distintas que decir, la rabia está destrozando mi familia. How about the big ones? Y estas así grandes, a ver. Anxiety. Ansiedad. My anxiety is destroying everything. Mi ansiedad está destruyendo mi vida. I have a depression. Tengo esta depresión profunda. Okay, there's no such thing as a depression. No hay algo, no existe depresión. No existe. If you turn it back into a verb, what does it sound like? Si lo conviertes de nuevo en un verbo, ¿cómo sonaría? What do you think? ¿Qué pensáis? What do you think? ¿Qué pensáis? You have to. They're saying- Unlocking the door. Estoy depresiva. Instead of I have a depression, I am depressed. Okay, in fact, it comes out to I am pressing myself right now. I am what? Friending. I am pressing myself. Vale. Me estoy deprimiendo a mí misma. Me estoy deprimiendo a mí misma. Depressing means relaxing. Depresionándome significa relajación, quitándome presión, depresión, quitándome presión. So, depression. If you turn it into a noun, if you turn it back into a verb, it's a good thing. Si vuelves a darle vida poniéndolo verbalmente, es algo bueno, porque lo puedes cambiar. If I've been pressing in my life for a long time, what should I do? Si estoy depresionándome en mi vida, ¿qué es lo que puedo hacer? I should depress. Me puedo quitar la depresión. Podría presionar. Okay. Or take a vacation. O irme de vacaciones. Or look at the moon. Or Observar la luna. go to a good dinner. Or O ir a cenar. okay. But if you have a depression, Pero si tienes depresión, then you have to go to the hospital. tienes que ir al hospital. You have to take drugs. Tienes que tomarte las medicinas. You have to have somebody help you, and maybe in months I can get over it. Y si alguien me ayuda, puede que en algunos cuantos meses puedo superarlo. There is no it. No hay esto, superarlo, no hay lo. No existe, estoy haciéndolo. What do human beings do? Human beings have an experience. ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos? Tenemos una experiencia y le damos... nombramos esa experiencia, perdón. When they give it a name, En el momento en que le damos un give it nombre, all the conditions, they give it all the boundaries. lo que hacemos es limitar esa experiencia. At the basic level, it's just experience. Es simplemente una experiencia, algo vivo. So you can call that experience a disease, Entonces puedes decir y ponerle el nombre a esa experiencia enfermedad. or you can call it a need for a vacation, O puedes llamarle necesito vacaciones. or the idea that I need to learn to think differently, O podría empezar a pensar de forma distinta.
Or the idea that I am doomed in my life to have this horrible thing with me forever. O alimentar la idea de que tengo esta cosa conmigo para toda la vida. At the brain level, at the experience level, it's just experience. En el cerebro simplemente es una experiencia, no es una cosa. It has no reality, it has no meaning, it's just experience. No tienes significado, es simplemente una experiencia que te ha pasado. It doesn't become a disease until we give it a name. No se convierte en enfermedad hasta el momento en el que le ponemos el nombre. Yeah, as humans, we like to do that. Como seres humanos hemos aprendido a hacer eso, a ponerle nombre a las I go experiencias. to a picnic Voy a un and picnic somebody says, "How was the picnic?" y alguien dice, ¿qué tal fue el picnic? And I say, "It was fun." Y yo digo, fue súper guay, divertido. Some of it was fun, some of it was tiring, some of it was boring, some of it, the food was good, some of the food was bad. It was a lot of things. Realmente hubo muchas cosas, una parte estuvo bien, otra parte fue horrible, otra parte fue aburrida, otra parte tal. Fue muchísimas cosas. Until I give it a name. Hasta que le doy el nombre. You've had the experience where you went to an event, the same event somebody else went to. Tienes la experiencia y fuiste al mismo lugar, al mismo evento que otras personas también han ido. And later, you'll hear somebody name the event. Y escuchas que alguien ha nombrado, etiquetado ese evento, esa experiencia. Gosh, that was a terrible meeting. Esto fue una reunión horrorosa. And you think it was an interesting meeting, it was great. Y tú piensas que fue chulo, que fue muy interesante. So you've had that experience, right? Sí que has tenido la experiencia, ¿no? Well, what's true? ¿Qué es lo que es verdad? Nothing. Nada. It was an experience. Fue una experiencia. Now you can call it what you want, Puedes llamarla como tú quieras. but the most dangerous thing we do as human beings Lo más peligroso que hacemos como seres humanos is turn a verb or an experience into a noun. es convertir una experiencia en un nombre. So what am I suggesting is your skill? ¿Y qué es lo que os estoy sugiriendo como vuestra habilidad? Every time you hear a noun which is negative, Cada vez que escuchéis un sustantivo que sea negativo, make sure it's not a judgment, and if it is, turn it back into a verb. asegúrate que no es un juicio y si lo es, vuélvelo a convertir en un verbo. That simple skill Muy simple. will change your life in a powerful, positive way, fast. Te va a cambiar la vida súper, súper rápido. Okay? ¿Bien? Ok, Yes, chicos. no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Ok. Ok, Frank, right now your time is over. Okay, good. Thank you. Muchas gracias, Frank. Thank you very much, Frank. I'll see you on Saturday, probably. Bye. We'll see you on March, hopefully. Good luck with you. Muchas gracias, chicos. Okay, see you, Frank. Thank you very much for everything. It's a pleasure. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? Un lujazo tenerle aquí este rato. En principio va a ser una hora, tenemos para casi las 2 horas y media. Vamos a hacer un pequeño descanso, si os parece, ¿vale? 10 minutitos, ¿vale? Hasta y cuarto concretamente, y el cuarto seguimos con la introducción, ¿ok?